Shalom para todos y para todas, bienvenidos y bienvenida una vez más a este su canal Conozca la Verdad. Estamos agradecidos del Eterno que nos da el privilegio de poder compartir con usted el conocimiento de su palabra y gracias a usted por apoyarnos de igual manera, de manera que deseamos que el Eterno le guarde, que el Eterno le bendiga, que haga el Eterno resplandecer su rostro sobre usted y que sobre todas las cosas tenga el Eterno de usted misericordia. En esta oportunidad que el Eterno nos brinda, queremos hablar acerca de el anticristo, un concepto en la Biblia mal entendido o mal comprendido por ciertas interpretaciones teológicas que existen hoy en día. Queremos hablar conforme a las Sagradas Escrituras, fundamentado en el concepto correcto de la Biblia, y de igual manera queremos hablar fundamentado en la historia para demostrarle a usted el concepto correcto acerca de el anticristo, acerca de la gran tribulación, que también ha sido un concepto mal comprendido hoy en día dentro de diferentes interpretaciones teológicas de la Biblia. Por tal razón, hay muchas personas que se preguntan que si la iglesia pasará o no pasará por la gran tribulación. Vamos a estar hablando conforme al contexto correcto de la palabra, como ya hemos dicho, y vamos a entrar de una vez en el desarrollo de este tema para aprovechar el tiempo. Así es que preste atención y vamos a comenzar. La Biblia no habla de un individuo llamado el anticristo. Esto puede venir como una sorpresa para muchos. El Señor Yeshua nunca mencionó una persona llamada el anticristo en su ministerio en la tierra. Juan, en el Apocalipsis, no menciona un anticristo. Ni Pablo, ni Pedro escribieron nada sobre esa persona. A través de los siglos, las personas religiosas han creado su propio objeto e imagen de miedo. Combinan la abominación desoladora que Yeshua habló, el hijo de perdición de Pablo, la bestia en el Apocalipsis y el número 666 y crean un objeto imaginario de miedo llamado el anticristo, que gobernará durante la llamada Gran Tribulación. Vamos a examinar estos temas. La Gran Tribulación. Muchos profetas populares del fin usan Daniel capítulo 9 y las 70 semanas para probar su teoría acerca de los 7 años de Gran Tribulación. Como hemos visto, no existe un periodo de 7 años sin cumplirse. Daniel capítulo 9 no se puede utilizar para hacer tal afirmación. La gran tribulación que la mayoría de las personas religiosas están a la espera ya ha pasado cuando alrededor de 800,000 a 1,000,000 de judíos fueron masacrados en su propia ciudad de Jerusalén de la manera más horrible. Este fue el cumplimiento de la angustia para Jacob, según Sofonías capítulo 1, versículo 15. Pablo describe a los tesalonicenses y confirma las palabras de Yeshua en Mateo capítulo 24, desde el versículo 8 al 11, y del ángel Gabriel en Daniel capítulo 9, diciendo: Porque vosotros, hermanos,
vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Jesucristo que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Yeshua y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo, según 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Flavio Josefo, un judío que fue testigo de la caída de Jerusalén y de los terribles acontecimientos y los horrores del día, informó que las palabras no pueden describir cómo las mujeres y niños fueron brutalmente asesinados. La historia registra que 500 judíos eran arrojados sobre la muralla de la ciudad a diario por sus propios hermanos para los romanos, que lo crucificaron en la ciudad de Jerusalén hasta que no había más árboles en Palestina. Era hermano contra hermano, y las casas se dividieron en contra de ellos mismos, al igual como Yeshua dijo en Mateo capítulo 24. Más del 80% de la nación fue brutalmente asesinada por la cuarta bestia, el Imperio Romano, a quien Daniel vio en su visión. No solo fueron asesinados en la ciudad, sino que también muchas aldeas fueron borradas totalmente por los soldados romanos. Los historiadores señalan que en algunos lugares como Galilea, el agua se puso roja de la sangre y los caballos de los soldados romanos se acercaron a sus bodas en la sangre para matar a los judíos que entraban en el agua para escapar. Veamos algunos extractos del registro histórico de la caída de Jerusalén y de su gran tribulación registrada por Flavio Josefo en el primer siglo. Flavio Josefo dijo: ni los romanos, de la ira que llevaron en este intento, dejar fuera, ya sea de noche o de día, la quema de los lugares en la llanura, y robando el ganado que había en el país, y matando a alguno que parecía capaz de luchar perpetuamente, y llevando a la gente más débil como esclavos en cautividad, de modo que Galilea estaba toda llena de fuego y sangre, según Flavio Josefo, en las guerras de los judíos. Sin embargo, sigue diciendo Flavio Josefo, algunos de ellos pensaron que morir por sus propias espadas era más ligero que en el mar, por lo que se suicidaban antes de que se ahogaran, aunque la mayor parte de ellos fueron llevados por las olas y se quebraban a pedazos contra las partes abruptas de las rocas, de tal manera que el mar era sangre y el mar estaba lleno de cadáveres. Los romanos llevaron a los que se llegaron a la orilla y los destruyeron, y el número de los cuerpos que fueron por lo tanto expulsados de la mar era de 4.200. Los romanos también tomaron la ciudad sin oposición y totalmente la demolieron. No puedo dejar de pensar que fue porque Dios había condenado la destrucción de esta ciudad como una ciudad contaminada y se resolvió purgar su santuario por fuego. Sigue diciendo Flavio Josefo. Y cuando iban a tomar, se vieron obligados a defenderse por temor a ser castigados, como después de haber luchado, pensaron que era demasiado tarde para hacer súplicas de misericordia, por lo que fueron azotados en primer lugar y a continuación torturados con todo tipo de torturas,
antes de morir y fueron crucificados a continuación ante el muro de la ciudad. Este procedimiento miserable hizo Tito en gran medida a lástima de ellos, mientras que cogieron todos los días 500 judíos. Así fue como las miserias de Jerusalén creció de mal en peor cada día, y los sediciosos fueron aún más irritados por las calamidades bajo la que estaban, aun cuando la hambruna hacía presa de sí mismos, después presa a la gente. Y de hecho, la multitud de cadáveres que yacían en montones uno sobre el otro era un espectáculo horrible y producía un olor pestilente que era un estorbo para los que salían fuera de la ciudad a luchar contra el enemigo. Un falso profeta fue el motivo de la destrucción de estas personas, que había hecho un anuncio público en la ciudad ese mismo día, que Dios les mandó a pararse en el templo y que allí debían recibir señales milagrosas de su liberación. Había entonces un gran número de falsos profetas sobornados por los tiranos para imponer al pueblo, quienes denunciaban esto a ellos, que debían esperar la liberación de Dios, y esto fue el fin de evitar que desertaran y para que se mantuvieran a flote por encima del miedo y la atención de tales esperanzas. No es coincidencia que estos eventos se llevaron o que tomaron lugar dentro de la generación de la profecía de Yeshua en la caída de Jerusalén y su mensaje del reino a través de las parábolas. Por ejemplo, cuando le dijeron en Mateo capítulo 21, versículo 41, a los malos destruirá, en este caso lo dijo Yeshua, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo, según Mateo 21, 41. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Mateo 22, 7. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Según Mateo capítulo 23, versículo 36 al 38. De cierto os digo, dijo Yeshua, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24, 34. El asesinato inhumano de millones de judíos en Europa a manos de Hitler no se puede comparar con la intensidad de la tribulación del año 70, cuando Jerusalén, con la mayoría de su pueblo, el templo, el sumo sacerdote y todo el orden levítico, fueron erradicados y quemados hasta el suelo. Pero para todo el resto de la pared, que estaba también establecida, incluso con el suelo para aquellos que la excavaron hasta el fundamento, que no fue dejado nada para los que llegaran hasta allí, como que no había sido habitada, según Flavio Josefo. Ahora, para hablar un poco acerca del anticristo, Juan es el único apóstol que escribe acerca del anticristo. Por lo tanto, tenemos que leer y tomar nota de lo que dice. Las siguientes conclusiones interesantes se hacen al estudiar de los escritos de Juan. Primero, en primer lugar, el anticristo no es una persona en algún lugar del futuro. Dijo Juan en su primera carta, capítulo 2, desde el versículo 18 al 19, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos,
Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Juan llama a los inmaduros en la iglesia niños pequeños. Él les explica que se trataba de la última hora y que muchos anticristos ya estaban presentes. En este contexto, los anticristos eran los que habían salido de entre ellos y se volvió en contra del Mesías. Ellos se describen como anticristos. Segundo, el que niega al Padre y al Hijo es anticristo. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 al 23, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Creer solo en el Padre sin reconocer al Hijo se describe como anticristo. En esencia, este espíritu de mentira no solo niega al Hijo, sino también que por implicación niega la filiación de todos los creyentes. Yeshua dijo que no hay forma de ir al Padre sino por medio de Él. Tercero, en tercer lugar, anticristo es un espíritu que no confiesa que el Mesías ha venido en carne. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Según 1 de Juan capítulo 4 versículo 3. Solo creer en Yeshua como un líder histórico, religioso o sus atributos carnales, sin reconocerlo como el Mesías, como el ungido, también califica a uno como anticristo. Cuarto, en cuarto lugar, anticristo es un engañador, porque muchos engañadores, dice 2 de Juan capítulo 1 versículo 7, han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Está muy claro de todas estas escrituras del Nuevo Testamento que anticristo es un espíritu de mentira y engaño que encuentra su expresión en una pluralidad de personas, ya manifestado en el tiempo del apóstol Juan. No he encontrado ninguna evidencia en la Biblia de un solo ser humano gobernando al mundo como un futuro anticristo. Tampoco creo que se trataba de un solo hombre en la historia, ni Nerón César, ni el Papa, como algunos han sugerido. Aunque es posible que algunos individuos en la historia pudo haber operado por este espíritu. Anticristo se acerca más y es más peligroso de lo que nos hicieron creer. Este espíritu se manifiesta dentro de la mente religiosa y en medio de las asambleas de las congregaciones de fe. Es en sí una apariencia de un seguidor de Yeshua, sin embargo, trabajando activamente contra la verdad y la presencia del Mesías. Este espíritu odia y teme el hecho de que el Mesías vino en la carne y sigue viniendo en la carne a través de su cuerpo, la iglesia, y finalmente vendrá en su aspecto glorioso. Cuando Yeshua vino a la tierra, Él fue declarado como Mesías, como el Hijo del Dios viviente. Cuando Yeshua salió de la tierra en su ascensión, Él, como la cabeza, se fue, pero el cuerpo del Mesías permaneció en la tierra. La noche que fue entregado, tomó pan, Él, y declaró, esto es mi cuerpo, entregado por vosotros. Este espíritu anticristo opera de muchas maneras. No niega el hecho de que Yeshua vino.
porque no es anti-Yeshua, sino anti-Mesías. Lo que asusta y amenaza a este espíritu es el hecho de que Yeshua es el Mesías, que vino en la carne y está presente corporalmente en la tierra hoy a través de la iglesia, que es el cuerpo del Mesías. El espíritu de anticristo es una realidad presente mucho más peligrosa que el anticristo ficticio, individual y futurista que la religión trajo. Vamos a analizar ahora un poco acerca de Pablo y el hombre de pecado, a quien muchas veces también muchas personas o teologías igualan al anticristo con el hombre de pecado. Muchos pensaron que el apóstol Pablo se estaba refiriendo al anticristo cuando mencionó acerca del hombre de pecado, sentado en el templo en Jerusalén cuando escribió a los tesalonicenses. Cuando Pablo escribió sobre el hijo de perdición en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, no utilizó la palabra en griego hierón. La palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para describir el lugar santo del templo literal en el templo, que es la palabra hierón, que se usaba o se usó, como ya hemos dicho, para describir físicamente, literalmente, el lugar santo, el templo que estaba en Jerusalén, sino que más bien utilizó la palabra griega naos, que describe la congregación como la asamblea santa y el templo del Espíritu Santo. Véase en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. En su camino al madero, Yeshua dijo a los líderes religiosos: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan capítulo 2, versículo 9. El apóstol Juan explica que Yeshua se refería a su propio cuerpo como el templo, según Juan 2, 21. Después de la cruz, la iglesia se convirtió en su cuerpo, el templo reconstruido y la casa del Padre, que se compone de muchas moradas. Pablo declara que los creyentes son los naos, palabra griega naos, que representa el cuerpo espiritual de Yeshua, que es su iglesia, que es el templo de Dios. Puede verse en 1 de Corintios capítulo 3 versículo 16 y 2 de Corintios capítulo 6 versículo 16. Veamos más acerca de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 desde el versículo 3 al 8. Dice la palabra, o el apóstol aquí en esta ocasión: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 3 al 8. La apostasía no es el rapto secreto de la iglesia antes de la venida del anticristo. Esta apostasía es la palabra griega apostasía y describe la definición y la apostasía de la verdad. Se refiere a la falsedad y al error que vendrá primero. Este hombre de pecado e hijo de perdición es una expresión madura de una dimensión corporativa falsa y destructiva entre la verdadera iglesia. Se trata de una falsificación que se expondrá.
Pero hay algo que frena el desarrollo de la exposición de este hombre de pecado. Antes de discutir lo que es la retención de la revelación de este inicuo, echemos un vistazo a lo que revela su entraña. La palabra griega para revelar es la palabra apocalipsis y significa descubrir, exponer o revelar. Cuando la verdad se revela, descubre o expone, viene con poder y nos hace libres. Pero cuando la mentira o el engaño se revela, pierde su poder. Lo que protege la mentira y le da gobierno es la falta de conocimiento o ignorancia de la misma. Tan pronto como la verdad llega en medio de la mentira, descubre, revela y destrona la mentira y el engaño. Hay una iglesia falsificada que parece la verdadera iglesia y habla grandes cosas. Es un hombre corporativo de pecado y un hijo del engaño. La verdadera iglesia es un hijo de Dios corporativo y el cuerpo del Mesías. Pablo llama al hijo del pecado un misterio que estaba en ese momento ya operando hasta el momento de ser revelado. En la parábola del sembrador, este principio de la exposición y la eliminación se explica claramente. Cuando los trabajadores pidieron al sembrador si debían tomar el trigo falsificado, en este caso la cizaña, entre la cosecha verdadera, el sembrador respondió, cuando dice la palabra, y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, según Mateos capítulo 13, versículo 29 al 30. El tiempo de la madurez del trigo se llama tiempo de la cosecha. Este es también el momento en que la cizaña alcanza la madurez. En este tiempo, Dios envía a sus mensajeros a eliminar de su reino todos los que ofenden y no practican la ley. Dios ha separado a través del tiempo la carne del espíritu en el momento de la cosecha o la madurez. En la casa de Abraham había dos mujeres, Agar la esclava que producía la carne y Sara que producía la promesa según el espíritu. Ismael e Isaac crecieron en la misma casa. Cuando llegue el momento de la madurez, Dios ordenó a Abraham que alejara a la esclava y a su hijo. Pablo declara que este misterio de la iniquidad ya está trabajando, solo que lo que ahora lo retiene se quite de en medio. Creo que la ignorancia debe ser quitada. La ignorancia es lo que protege la mentira que se exponga. Pero cuando se quite lo falso, será descubierto y derrotado. Pablo se hace eco de las palabras de Yeshua en Mateo capítulo 13 cuando dijo, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13:43. En esta temporada también Dios envía a sus ángeles, mensajeros, su voz apostólica, y como la verdad sale en medio de su reino, expondrá al hijo de perdición y lo destruirá con su poder. Hasta aquí, mis amados y mis amadas, deseamos que este corto estudio les sea de bendición para usted y para todas aquellas personas con quien usted desee compartirlo. Recuerde que si usted está aprendiendo con nosotros, usted puede darle like y puede suscribirse, activar la campanita y compartirlo con todas las personas que usted desee. Así es que gracias por su tiempo, deseamos que el Eterno le guarde, le bendiga. Le habló su hermano y amigo Rafael Peralta. Hasta pronto. Shalom.